Comenzamos la grabación, estamos en la clase número 18 del taller de composición, ya estamos avanzando, piensen que son 24 clases, o sea que estamos entrando a las últimas clases de este taller. Quiero empezar la clase de hoy día mirando un trabajo antiguo de una compañera del taller. Entonces es interesante lo que ha pasado en esta pieza. Yo voy a revisar la pieza de Emita, que más bien está acompañándonos hoy día en la clase. No tiene título la pieza, pero bueno, yo he reclamado un poquito también que si bien no es realmente una preocupación no afecta a la obra musical el título de una pieza que estamos haciendo, sin embargo, es necesario identificar la obra que estamos componiendo con un nombre, ¿no es cierto?, como un título. Un poco humorísticamente he dicho que de pronto cada obra que estamos componiendo es como si tuviéramos un hijo nuevo, ¿no? Y no vamos a dejar a nuestro hijo sin título, ¿no? O sea, sin nombre, por así decirlo. Siempre vamos a asignarle un nombre que lo identifique, porque además ese nombre se arraiga en la obra y de alguna manera cuando hay un interlocutor, un público que escucha, se ve de alguna manera condicionado por un nombre, ¿no? Hemos dicho que el tema de nombres puede tener dos aspectos, un aspecto que sea reflejo de lo que está pasando en la obra, o puede ser un título más poético, o puede ser un título neutro, ¿no? Hay música, sobre todo en el tiempo de la música clásica, por ejemplo, que son títulos neutros. En la música popular no tanto, ¿no? Ustedes ven en el rock, en la música folclórica, en todo tipo, en la música popular en general, siempre hay un título, ¿no es cierto? Que puede ser, no sé, Secreto Amor, puede ser Tus Ojos, puede ser qué sé yo, La Venganza, cualquier título, y de alguna manera el título nos condiciona, ¿no es cierto? Nos condiciona a escuchar la música de una cierta manera. Pero claro, en el caso de que se diga, digamos, qué sé yo, sonata número 2, por ejemplo, entonces en ese caso el título ya no condiciona tanto. Sí nos condiciona en un sentido estilístico, quizás, ¿no? Porque uno cuando dice sonata, sinfonía, preludio, etcétera, de alguna manera no nos da una referencia, digamos, descriptiva de lo que vamos a hacer en la obra, pero este título nos lleva, digamos, a pensar en algo mucho más formal, digamos, nos remite quizás a la música clásica, ¿no? A pensar que la obra que vamos a escuchar es algo más clásico, más académico, más formal, ¿no? O es instrumental, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pienso yo que es importante, y yo he contado también algunas anécdotas, quizás, no sé si las he contado dentro del taller, pero algunas anécdotas personales inclusive, respecto a gente que por el título se ha visto influenciada y me ha hecho comentarios, digamos, siendo que en algunos casos los títulos que yo había puesto a mis obras, en muchos casos eran posteriores a la composición de la obra. Si yo no compuse la obra con un título, digamos, o pensando en una figura, en una imagen, y después a veces uno les pasa eso, terminada la obra, la composición, uno piensa y dice, ¿y ahora qué título le pongo? ¿Cómo la llamo a mi obra? ¿No? Entonces, en ese caso, bueno, uno elige un nombre que más o menos ese momento se te ocurre, o en algunos casos, como me ha pasado, encuentro una palabra que suena bien. Yo me deslumbré en un momento, estaba leyendo un cuento y encontré un personaje en un cuento de un cierto autor que se llamaba Astrid, y el Astrid es un nombre de mujer, ¿no? Y yo nunca lo había escuchado en mi vida y lo había visto y me pareció bonito, me pareció simpático, me pareció que sonaba muy bien, ¿no? Y yo tenía justamente una obra compuesta para un ensamble argentino donde iba a cantar una soprano, eh, y entonces yo no tenía el título de la obra y finalmente me acordé que Astrid, a él, me había gustado ese nombre
y como era nombre de mujer y en la obra que yo había compuesto iba a cantar una cantante mujer, dije, bueno, asociamos este nombre que me gusta con la obra que he compuesto y le puse Astrid a la obra, ¿no? Está en YouTube también. En fin, ¿no? Claro, dice también José, por ejemplo, que aún en sonatas de Beethoven, en sonatas clásicas, a veces hay un sobrenombre, ¿no? ¿Cierto? La sonata patética, la sonata Claro de Luna, ¿no? O sea, hay muchas, Haydn tiene una sinfonía, que es la Sinfonía de los Juguetes, por ejemplo, en que en medio de la sinfonía agarra juguetes que hacen ruido, pequeños juguetitos de goma que se los aprieta y hacen un sonido, sonajas y cosas por el estilo, que a veces bautizan, digamos, a una obra, ¿no? Entonces, bueno, esto de los títulos es un asunto que habría que considerar y de alguna manera buscar un título que identifique a una cierta composición. Esta pieza es para flauta y piano y está compuesta con una nota. El segundo ejercicio que habíamos hecho dentro del taller. Bueno, hemos escuchado la pieza de mitad, vamos a ver ahora inmediatamente la partitura. Hay una cosa que me parece interesante en la pieza de, ¿no? Aparentemente es algo bastante sencillo. Hay dos cosas que yo le he hecho una pregunta a Mita a la autora en el WhatsApp. He preguntado dónde ella considera que en esta pieza hay un punto de clímax, porque se acuerdan que cuando habíamos planteado la pieza con una sola nota, decíamos que en un cierto momento deberíamos lograr un punto climático. Recordemos, ¿qué es el punto climático? El punto climático es un punto de tensión, en que la tensión de la obra llega a un punto, se eleva, digamos, ¿no? Como impresión. Y esta tensión tiene que ver con se puede lograr de varias maneras, no necesariamente haciendo que suene más rápido, más fuerte, más violento, que se ponga acentos o se complique la textura. Eh, mm, Podría ser en base también, o sea, tiene que ser una tensión que, por ejemplo, se podría lograr, como habíamos comentado al ver Beethoven en algún momento, que puede tratarse de un anticlímax, digamos, o puede ser un silencio. Tiene que ser algo diferente que provoque una cierta sensación de tensión en quien escucha, ¿no? O sea, tiene que haber algo diferente, algún cambio sorpresivo o la acumulación de algún elemento que va sucediendo a lo largo de la pieza, que en algún momento llega un punto en que se satura, digamos, y que realmente provoca una elevación de la tensión de la pieza. Sin embargo, claro, hay piezas como esta en las cuales yo siento que la pieza es mucho más tranquila en general, o sea, que se busca más bien un nivel de calma en el oyente, ¿no? La pieza es una especie de constante, de idea de sonido constante, porque además no, obviamente hemos comentado que cuando uno trabaja con un solo sonido,
o con una nota, no un sonido, porque digamos al cambiar de octavas ya son sonidos diferentes, pero la nota sigue siendo la misma. En este caso la nota la. Entonces, la nota la tiene una frecuencia también que es bastante nítida, ¿no? Y bastante, a ver, ¿cómo les puedo decir? La vibración que tiene el sonido la es una vibración que en general es bastante, nos provoca bastante paz, ¿no? Nos provoca una sensación de tranquilidad, ¿no? Y esta pieza constante, con un la constante, es como una especie también de mantra, de meditación. Los orientales meditan sobre la sílaba Om, ¿no es cierto? Sobre el Om, que conecta nuestro espíritu con el universo. Y esto genera calma, genera tranquilidad, genera encontrarse con uno mismo. eh, y la nota la está presente ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo encuentro en esta pieza es que la pieza se va desarrollando y va insistiendo en dos octavas, ¿no? Fíjense ustedes cuando ella pone, por ejemplo, elige la octava media de la flauta, esa es la más grave que puede dar una flauta, ¿no? La nota la del segundo espacio y su octava, que sería como la proyección de su segundo armónico. Cuando utiliza la octava grave, la compositora, trabaja con un ritmo, que es un ritmo simple, que tiene la característica de la nota con puntillo, el pa, 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 el puntillo que se va repitiendo, ¿no es cierto?, a lo largo de la pieza. Y cuando cambia de octava la flauta, ya no hay ese ritmo, sino más bien tiende a ser el la largo, o sea, que escuchemos el la como una resonancia prolongada. Entonces, la pieza yo veo que alterna entre estos dos niveles, el nivel de la octava de abajo, que es un nivel más rítmico, y el nivel de la octava de arriba, que es un nivel más estático, ¿no? Entonces, ustedes observen cómo la pieza se va desarrollando así, ya nos dirá Emita si esto es algo consciente, algo racional, algo meditado o no. Aquí de pronto, en este compás, es interesante también lo que sucede en este compás, que es el compás 7, en que, digamos, uno espera que aquí esté la salte la octava de arriba. Creo que esto no, yo estoy casi seguro que esto no está meditado por la compositora, porque hace la, hasta ahorita, fíjense ustedes desde arriba, se escucha la idea abajo con el ritmo elegido y después el salto de octava. Después de la corchea siempre salta la octava, ¿no? El ritmo no siempre es el mismo, ¿no? Aquí tenemos una redonda ligada, o sea, la duración no es la misma. Una redonda ligada a una negra, luego tienes una blanca ligada a una blanca con puntillo, luego tienes una redonda ligada a una negra. Es decir, son diferentes duraciones, pero tiende a ser siempre una nota larga y mucho más con menor movimiento. Y uno espera que en este momento, cuando llega al compás 7, después de que ocurre el mismo ritmo, también salte la nota hacia arriba. Y la nota no salta, se queda en esa octava. Este elemento es un elemento muy interesante, pero muy interesante, porque esto es lo que yo llamo el nivel de imprevisibilidad que tiene que tener la música, que a veces es una imprevisibilidad consciente, buscada por el compositor, o a veces no salen por una cuestión intuitiva y por una cuestión, digamos, de piel, o espiritual, digamos, que es imperceptible, ¿no? Uno espera que nuevamente salte, la corchea salte a la octava de arriba y la corchea no salta. Y eso genera esta sensación de algo que no está de acuerdo a las reglas puestas en la pieza. Y este puede ser un aspecto, la imprevisibilidad muchas veces es un elemento que nos provoca también tensión. Y entonces podría ser un clímax, ¿no? Ahora, en este caso creo que es muy pronto y es muy tranquila la pieza como para que se produzca un clímax. Pero es un elemento muy interesante de imprevisibilidad en el cual nosotros estamos esperando que la nota suba, pero la nota no sube, se mantiene. Y después la constante continúa. Ahora, aquí lamentablemente yo eso siempre les he pedido, que es necesario siempre poner las dinámicas y poner alguna intención, alguna indicación de expresión, alguna articulación, ¿no? Porque ahora todo puede ser un piano, aparentemente esto está dentro de un piano porque en ese registro tampoco la flauta es muy, muy sonora, ¿no?
Después vuelve la constante del ritmo y el sonido de la octava de arriba. Otro elemento interesante que está ocurriendo en esta pieza, por lo que estamos viendo hasta ahora, es que, por ejemplo, el metro, es decir, hay un pulso y hay un metro, hay un compás que tiene tiempos fuertes y tiempos débiles, de acuerdo a la teoría de la música que todos nosotros conocemos, eh, donde se nos dice que el primer tiempo de cada compás es un tiempo fuerte, el segundo tiempo es un tiempo débil. En el caso de esta pieza, por ejemplo, hay aparentemente una intención de ir contra el metro establecido, contra este metro de cuatro tiempos, ¿no? Y de contradecir de alguna manera la idea del pulso fuerte, o sea, que no se perciba el compás que está escrito, ¿no? Esto ya lo ha hecho muchísimo Debussy. Debussy empezó, y no solo Debussy, pero Debussy es muy clara la imagen, cuando Debussy pone los compases simplemente casi como referencia, y lo que hace Debussy permanentemente es ir contra el compás que pone, ¿no? De tal manera que nunca escuchamos el tiempo fuerte, los tiempos débiles están acentuados, etcétera. En este caso, el motivo rítmico que ha elegido la compositora está sucediendo siempre en el tiempo débil, o sea, no está atacando nunca el tiempo fuerte, ¿no? Entonces, seguimos avanzando en la pieza, a partir de este compás ha entrado el piano. Pero la verdad es que después de escuchar la obra y de ver los procedimientos compositivos que se han empleado para construir esta pieza, es casi, es casi una cuestión anecdótica la entrada del piano. Es decir, la pieza podría haber continuado con flauta sola todo el tiempo, sin necesidad de tener un piano, ¿no? En este caso simplemente cumple una especie de función de refuerzo acústico, ¿no? Pero el piano prácticamente no tiene incidencia en la composición de esta pieza, ¿no? Bueno, seguimos viendo esta misma conducta y esto sigue transcurriendo de esa manera y evidentemente a partir de un cierto compás, por ejemplo, a partir de este compás, que es el compás 14, 15, 16, 17, por ejemplo, ella ya está jugando con una, dentro del esquema rítmico, está jugando con una modificación en la rítmica, ¿no? Dejando de lado el puntillo y haciendo una variación a la parte rítmica y al movimiento de las octavas. En este compás también, en el compás 16, tampoco es que se eleva la corchea nuevamente, ataca sin cambiar de octava. Lo imprevisible y la sorpresa, que es tan importante a mi modo de ver dentro de la composición, eh, nos sorprende porque, como digo, es algo que uno no lo espera. Sin embargo, si ocurre dos, tres, cuatro o más veces, deja de ser sorpresa, o sea, deja de ser imprevisible, se convierte ya en parte del procedimiento que estamos esperando que suceda. Es decir, nuestra percepción se acostumbra. Si siempre comienzo la frase con un salto de anacruza, de anacruza, de anacruza, y cada vez que empiezo la frase de mi pieza uso la anacruza, no me genera ya, entiende mi percepción, mi sentido común entiende que es parte del juego de la pieza, de esta pieza, de cualquier pieza, digamos, jugar con la anacruza, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, si en una frase no ocurre esa anacruza, ahí yo me voy a sorprender porque yo estoy esperando que llegue la anacruza. El elemento sorpresa funciona una vez, quizás dos veces, pero no funciona más, ¿no? En este caso, no es que esté mal, obviamente, ya he decidido que aquí, por ejemplo, en este compás, la corchea vuelve a repetir la nota, ya no salte la octava, porque los saltos de octava este salto de octava va a ser compensado porque más adelante, en el siguiente compás, hay más cambios de octava, ¿no? Cosa que es interesante, quizás este puede ser uno de los puntos más densos de la pieza, y aunque no sea una pieza que plantee un clímax explosivo, sin embargo, este movimiento más intenso de la flauta podría ser que haga trepar el pico de tensión en la pieza, porque eso ya empieza a convertirse a partir de aquí en una constante un poco más, más constante, valga la redundancia, ¿no? Ahora ya entramos a otro juego y lo que era, lo mismo que decía antes, lo que podría haber sido un elemento novedoso, el jugar con cambio de octavas en lugar del motivo con puntillo, ya también aquí empieza a convertirse en un motivo derivado, en un segundo motivo, digamos, de la pieza, que es este movimiento de octavas con la inclusión de las dos corcheas al final, ¿no es cierto? En todos los casos tenemos que el motivo, este nuevo motivo o este motivo derivado,
también, en vez de la última corchea que venía después del puntillo, vamos a tener este salto de octavas en corcheas, ¿no? Eso es interesante. Y finalmente hay un otro motivo, el último motivo derivado, que tiene que ver también con el anterior, que es una modificación de la misma célula, que ya es la repetición de la octava, como ocurría antes con el puntillo, pero aquí sí está atacando desde el tiempo fuerte. O sea, tenemos el primer tiempo que está atacado por la nota y el ritmo, un ritmo muy sencillo de corcheas. Yo no sé aquí, en este caso, en este compás 25, habría que darle una mirada y corregir lo que pasa en la segunda mitad, porque tenemos las negras ligadas, ¿no? Y esta negra ligada a corchea, en realidad es una blanca, ¿no? Entonces no sé por qué esto no se ataca por la ligadura de prolongación o no debería atacarse. O sea, ahí es lo que vamos a sentir en estos tres grupos de corcheas, vamos a sentir que es negra dos corcheas blanca, negra dos corcheas blanca, negra dos. Entonces esto o hay que aclarar la escritura o el ritmo o si no directamente, porque si no habría un error de escritura, ¿no? No es necesario escribir figuras ligadas y podemos reemplazarla por una blanca, ¿no? Entonces aquí yo pienso que quizás era más interesante trabajar con el ritmo, ¿no? Poner negra dos corcheas y después negra con puntillo aquí y esta corchea última yo la dejaría suelta como al principio. Emita, tú que estás aquí escuchando la clase, ¿no es cierto? Yo haría para este ritmo del compás 25, 27, 29, etcétera, en estos compases, mantendría la negra dos corcheas y luego haría negra con puntillo, corchea y después el salto, como pasaba al principio, hacia la redonda, ¿no? Al final vuelve en el último aliento de la pieza, vuelve a escucharse el ritmo negra, negra con puntillo, corchea y el salto, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que lo que más llama la atención es, bueno, son varias cosas. Hay un elemento más constante que es la nota aguda, ¿no es cierto? Que es la nota quieta, porque nunca ha ocurrido un ritmo en la nota aguda. O sea, la nota aguda el mayor movimiento rítmico sería el que ocurre en el compás cuarto, por ejemplo, que es redo blanca y blanca ligada, ¿no? Después son redondas, siempre son redondas o blancas, blanca ligada, no hay mayor movimiento rítmico. Donde se producen los movimientos están en el nivel de la octava inferior de la flauta. Ahí es donde van a ocurrir los cambios. Me parece muy bien concebida la pieza, yo por eso la quería siempre ver, porque me parece que tiene perceptivamente se encuentra una lógica y tenemos un viaje que es bastante estático el viaje, pero lo que sí en esta pieza le digo a la compositora que nos está escuchando ahora, es que lo que habría que repensar es en el piano, porque el piano de alguna manera no dice nada. Ahora, quizás el piano no es que yo proponga, bueno, hay dos opciones, que se lo quite al piano y que quede porque con la flauta sola se entiende perfectamente la pieza. Con la flauta sola, a pesar del poquito movimiento que tiene la flauta, se entiende muy bien solamente con la flauta. El piano debería contribuir. Aparentemente, la idea de la compositora es un refuerzo acústico, o sea, un refuerzo en el registro y obviamente la aparición y la modificación tímbrica del momento en que aparece el piano, ¿no es cierto? Porque uno escucha flauta, flauta, flauta y en un momento escucha el sonido del piano y eso modifica nuestra percepción del timbre. Sin embargo, quizás el piano, hay dos opciones. Aquí aparentemente el piano está más asociado con la nota larga, porque vamos a ver en qué momento empieza a entrar el piano en la pieza, ¿no? En el primer sistema no entra el piano, en el segundo sistema entra el piano en el momento en que hay el salto de la corchea a la redonda ligada, ¿no? Luego vuelve a entrar el piano con las octavas de la cuando entra el siguiente salto a la siguiente blanca y blanca ligada. El piano siguiente entra, o sea, está entrando todo el tiempo, está entrando en la nota larga, en la nota larga. O sea, prácticamente está asociado a la nota larga. Ahora, pero el piano entra siempre como redonda, ¿no? Como redonda. Quizás para que sea más evidente esta asociación al piano, a la nota, a la redonda y además es constante, no cambia de octava nunca el piano, siempre lo mantiene en esas tres octavas de la clave de fa y un la en la clave de sol, los mantiene constantes.
pero probablemente yo creo que para que sea más clara, más evidente la asociación, hubiera hecho el mismo ritmo que la nota larga de la flauta, es decir, ritmo, por así decirlo, vamos a, digamos, la misma duración. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí al final, esta redonda, yo en realidad le hubiera escrito ligada a la negra igual que la flauta. Y en esta próxima redonda, ligada a la negra igual que la flauta. Y aquí está bien, aquí no hay problema, aquí igual, la redonda ligada a la negra, ligada a la negra, bueno, tampoco hay mucho más movimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes blanca, por ejemplo? Aquí, ¿no? Aquí quizás emita, por ejemplo, en este último compás, en que tienes las dos, la blanca y otra blanca en la mano derecha, en la flauta, perdón, quizás ese mismo ritmo habría que repetirlo en el piano, ¿no? Habría que repetir, o sea, el piano que siga rigurosamente lo mismo que hace la flauta, o sea, la misma duración. De esa manera va a ser mucho más orgánica la pieza y va a estar, uno va a encontrar con más facilidad la asociación del piano con la flauta. Y otra cosa que yo hubiera puesto, por ejemplo, es la indicación de pedal en el piano. Porque como la pieza es una pieza que no va a cambiar de notas, que se va a mantener sobre la misma nota y las frecuencias que tiene el la en cualquiera de los instrumentos, ahora evidentemente los armónicos que desprende el la en la flauta difieren un poquito de los armónicos del piano. ¿En qué difieren? En la potencia de ciertos armónicos, ¿no? Cada instrumento proyecta algunos armónicos con más fuerza que otros. No es que sean distintos, pero proyecta con más fuerzas. En algún instrumento, digamos, el tercer o cuarto armónico puede ser que se escuche más fuerte por las características del instrumento. Y en otros casos, por ejemplo, puede ser que en el piano, digamos, no se escuche mucho el segundo armónico, sino más bien a partir del cuarto hacia arriba, o se escuche demasiado un armónico, o según el registro en el que esté. Entonces, lo que hay que hacer aquí, pienso yo, es con un pedal lo que hacemos es dejar que se la resuene por más tiempo. Yo lo hubiera puesto un pedal en el piano, no constante, pero por ejemplo, lo hubiera dejado resonando, en algunos casos prácticamente hasta el siguiente ataque, aquí que cerca, ¿no? Aquí está cerca, aquí tenemos la redonda, tenemos un compás intermedio y otra vez redonda. Aquí podría un pedal resonar hasta casi hasta el final del siguiente compás, casi, digamos, cortarlo un poco antes, ¿no? En otros casos, solamente que resuene durante la duración, porque cuando resuena, cuando pones pedal, abres los apagadores, por lo tanto, al atacar la nota que estás atacando en el piano, también hay otras cuerdas que no son las cuerdas que la nota la, también vibran lo que se llama vibración por simpatía. Esta vibración ocurre básicamente sobre los armónicos, pero en muchos casos también hay otras cuerdas, especialmente las cuerdas bajas, que son entorchadas, suelen vibrar un poco y dar un matiz tímbrico determinado. Entonces aquí lo que se puede hacer en esta pieza es jugar con la proyección del sonido y quizás utilizar y quizás utilizar pedal del piano para eso. Hay otras técnicas interesantes para el pedal, por ejemplo, eh, ¿qué pasa si yo ataco el pedal antes de atacar la nota? O sea, si yo, por ejemplo, bajo el pedal en el silencio y después ataco el la. El resultado sonoro es muy diferente a poner pedal en el momento en que yo ataco el la. Otra cosa, se puede pedir, como han hecho ya algunos compositores, en casos en que les interesa mucho las resonancias y que se escuche, que se trabaje sobre el sonido mismo, ¿no? Es, por ejemplo, en esta pieza, que es una pieza sencilla, yo primero pediría que el piano, idealmente en un piano de cola, tenga la tapa abierta y el flautista toque dentro del arpa del piano, o sea, proyecte su sonido dentro del piano, de tal manera que el sonido de la flauta permite también la resonancia de las cuerdas del piano, ¿no? Ahora, si se toca en un clavinova,
o en un piano vertical, eso ya es más complicado, ¿no? Entonces habría que ponerle, ¿no? Es casi una pieza, por estos comentarios que hemos hecho, quizás a muchos yo creo que ya se les ocurre, a ver, pueden sugerir algunos títulos en el chat, pueden escribir, por ejemplo, meditación, om, no sé, el cielo, la paz, no sé, podría haber un título que tiene que ver con esta idea casi de meditación oriental, ¿no es cierto? Es casi como un nivel, un nivel de elevación, ¿no? Me parece interesante y realmente creo que en este caso hay puntos de tensión cuando se mueve el ritmo, como en estos casos, pero no hay un clímax en especial que se logre. Sin embargo, la pieza es interesante. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es interesante por decirles que se pudiera jugar también con timbre del instrumento, de la flauta, ¿no? No solamente el piano y el pedal, pero la flauta puede el flautista poner mucho más aire, cargar con mucho más aire el sonido y hacer una flauta muy aireada, con mucho sonido aireado, por ejemplo, ¿no? Podría jugarse con, qué sé yo, ustedes saben que mueven, cuando mueven la flauta, cuando abren o cierran la embocadura, también puede alterar la afinación del instrumento, ¿no? Ciertos ataques en la flauta, en fin, hay otros elementos que también podrían formar parte de la textura del sonido, no de la textura de la construcción musical entre los componentes de la obra, sino el sonido mismo tiene una cierta textura que es rugosa, que es más lisa, que es más aterciopelada, tiene una característica tímbrica cada sonido y a veces eso es lo que realmente nos impacta, ¿no? Bueno, ese es el caso de esta pieza, entonces ya hemos podido ver la pieza aquí de la compañera Emita. Vamos a ver ahora, elegido para esta clase también. Habíamos estado trabajando sobre las series, el dodecafonismo de Schoenberg, de Weber, de Berg, luego hemos saltado hacia el serialismo integral, hemos visto un poco de cuál es la lógica con que Stockhausen construye la pieza Kreutzspiel. Podríamos haber visto también así alguna otra obra también del propio Stockhausen, que son las piezas para piano, eh, que varias de ellas pertenecen al serialismo integral. Podríamos haber visto las estructuras para dos pianos de Boulez, el martillo sin dueño de Boulez. Hay varias obras muy interesantes que han recurrido a la técnica de las series, del serialismo integral, serializando no solamente las notas, las alturas, los ritmos, las duraciones, en fin, se puede serializar todo, digamos, en la obra musical. Eh, y bueno, ya no es ya una técnica que esté, que sea una técnica actual. Sin embargo, esto no impide que el compositor actualmente, si necesita por alguna razón utilizar una serie o un nivel serial en una obra, lo puede utilizar ya sea como serie dodecafónica, ya sea como serie de ritmos, ya sea como serie de duraciones, lo que fuera, y hacer matrices y hacer permutaciones, etcétera, lo puede utilizar, ¿no? O puede ser parte de una obra, ¿no es cierto? Decir, yo quiero en este pedazo, me parece que la construcción en series me va a dar un buen resultado. Y entonces uno puede emplear en medio de una obra que no es serial, uno puede emplear un momento serial perfectamente. Entonces, esto también yo lo pensé y lo utilicé algunas veces en algunas obras mías, pero hay una obra en especial que es una obra que yo compuse volviendo de haber hecho mis estudios en Argentina, en fin, y que además obtuvo un premio de composición. Yo nunca había trabajado en clases de composición con las series dodecafónicas, es decir, las había estudiado y habíamos visto obras con mi profesor, sin embargo, nunca nos pidió que hiciéramos una composición basada en series. Y en esta sonata para violín y piano, que tiene tres partes, tres movimientos, ustedes lo pueden ver en YouTube, están los tres movimientos en clips diferentes, eh, y simplemente se me llama sonata número uno para piano y violín. Ese es el título de la obra. Pero yo decidí que cada movimiento de la sonata, o sea, pensar primero en una sonata con la estructura clásica, porque muchos compositores modernos, contemporáneos,
incluyéndome a mí, hemos utilizado la palabra sonata como una referencia simplemente histórica, pero no necesariamente con la idea de que la sonata fuese forma sonata, ¿no? Y hay muchos compositores contemporáneos que han hecho sonatas que no son sonatas, que no tienen la forma de la sonata. Entonces, yo quise hacer una sonata que tuviera sí la forma de la sonata, quería hacer una sonata con tema A, tema B, etcétera, con desarrollo y con reexposición, pero además se me ocurrió emplear en esta sonata técnicas seriales y hacer el primer movimiento que sea unas series dodecafónicas como Schoenberg lo hubiera hecho. El segundo movimiento, más tranquilo, tendría que tener un trabajo serial con una serie más cortita, de menos cantidad de sonidos, no dodecafónica y con otros criterios. Y la última de los movimientos tendría que ver un poco más con el serialismo integral, con series numéricas, por ejemplo, con series de ritmos, más que, o sea, con series de notas y también reflejada en la parte rítmica, ¿no? Entonces, me propuse tres perspectivas seriales en una obra moderna, pero también una idea que yo había tenido para hacer esta sonata era que yo no quería sonar a Schoenberg, es decir, no quería que mi sonata sonara a Schoenberg, sino quería que sonara a lo que a mí me interesa y lo que yo quería que suene, ¿no? Así que suene a mí mismo, que suene a Gastón. Entonces hice esta sonata y como a mí me estaba interesando mucho en aquel momento y todavía me sigue interesando el color de la música pentatónica, de la música andina, de la música vernacular, entonces yo decidí trabajar y que sonara, que tenga un color, perdón, eminentemente andino. Entonces decidí construir una serie que tuviese entre las interválicas de la serie dodecafónica, que tuviese la presencia de intervalos que nos remitan mucho a lo que sería una escala pentatónica, porque de ahí mismo surgen los acordes, de ahí mismo surge la melodía. Terminé haciendo una serie muy interesante que yo mismo ahora a la distancia, porque esta obra es de los años 90, debe ser ahora vamos a ver la fecha. Bueno, es interesante porque ahora viendo en perspectiva, salió una serie simétrica y es una serie que yo llamo una serie andina, no por el color que tiene y por los intervalos, pero es una serie simétrica que la vamos a revisar en un momento más. Entonces, yo voy a invitarles a escuchar el primer movimiento de esta sonata. Ahora sí, por favor, déjenme un minuto que la voy a buscar porque la guardé en los videos del taller y la voy a poner aquí un minutito. Entonces, bueno, esta pieza a mí me parece que es una pieza bastante interesante y obviamente no es que uno reconozca que es folclórica la pieza porque no la es, pero el procedimiento de composición de la serie fue lo que me parece que interesante y es el sonido que finalmente se le da a toda la pieza, ¿no? A ver, denme un minutito, ahora sí vamos a compartir nuevamente la pantalla y vamos a ver el primer movimiento de la sonata número uno para violín y piano. En este caso, la interpretación de esta versión es de un ensamble rumano.
sonata 1 para violín y piano. Es difícil de tocar. Ustedes han podido identificar y darse cuenta por la partitura y por la interpretación que es una obra difícil de tocar. De hecho, hay algunos problemas y algunos errores en la interpretación que hacen estos músicos que son realmente muy buenos, además, ¿no? Pero la obra requiere muchísimo trabajo para tocar, para tocar, para tocarse adecuadamente. Hay dos temas, hay una introducción, en fin, pero lo que yo voy a poner acento ahorita es en estos primeros compases, que donde realmente nosotros vamos a ver que está, cuál es la serie, ¿no? Es una serie simétrica que después la vamos a analizar. Miren ustedes, la pieza comienza ahí, la pieza comienza aquí con esta introducción, que de alguna manera es una especie de idea rítmica bien andina, ¿no? Que podría corresponder a una danza. Ta, 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 ¿no es cierto? Este ritmo, por ejemplo, es muy habitual en los huayños, ¿no? Y en alguna otra música. Aquí, por ejemplo, y la serie está anotada de la siguiente manera. Mi, sol, mi bemol, do. Estoy hablando de los sonidos de la serie, ¿no? Los 12 sonidos, porque es serie dodecafónica. La bemol. Me van a decir ustedes si es que ustedes encuentran cuál es la característica de la serie, ¿no? De cómo está construida. Do bemol, que es lo mismo que si, fa sostenido. La natural sería, uy, es que es difícil escribir con esta. Fa natural, re, perdón, sonido 10, sonido 11 y el sonido 12. O sea, ustedes pueden ver que en estos dos primeros compases tenemos la serie completa. A partir de este compás, aquí se marca como una especie, aquí, perdón, aquí tenemos el final ¿no es cierto?, esos dos primeros compases, y es como que tenemos un reflejo de la serie, ¿ya? Porque aquí tenemos el sonido 12, que está ligado, aquí tenemos el sonido 11, aquí tenemos el sonido 10, o sea, son los mismos sonidos, es la misma serie, pero sería la serie retrógrada, ¿no es cierto? Sería el espejo, ¿no? Bueno, entonces digamos que es la serie original y está a partir de aquí la serie retrógrada, que son las mismas notas pero reflejadas, ¿no? Pero además yo me cuidé de un detalle que después vamos a ver con el otro pentagrama más, es que se repita la serie retrógrada, o sea, sea todo como un espejo, pero además que no se repitan las octavas, que no sean las mismas octavas. O sea, fíjense que todos los sonidos de la serie original se van repitiendo, pero en una octava diferente, ¿no? Excepto el sonido re, que es un poco, que es el pivote, digamos, que articula las dos partes, excepto este re bemol, pero ningún otro sonido, digamos, el si, aquí aparece, pero aparece en otra octava. El re aparece aquí, pero aparece en otra octava. El fa aparece aquí, pero aparece en otra octava. El la aparece aquí, pero aparece en una octava diferente. El fa aparece aquí, pero aparece... Y si vamos a los pentagramas de abajo, luego vamos a ver, están estos mismos sonidos del primer compás, pero también nunca en la misma octava. O sea, excepto la nota que va ligada, que es la nota común, el sonido 12, que es final del original y comienzo de la serie retrógrada, los demás sonidos son los mismos sonidos, pero están distribuidos en octavas separadas. Y los ritmos van pues de atrás adelante igual, ¿no es cierto? Igual a nivel rítmico, a ver, voy a ir. A nivel rítmico, por ejemplo, podemos anotar que, por ejemplo, el re lo mismo. Aquí es esta negra, es con esta negra.
Pero aquí tenemos este grupo, estas dos corcheas equivalen a estas dos corcheas, ¿verdad? O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Este grupo de semicorcheas es este mismo grupo. Y en la siguiente nota va a ser negra y la otra va a ser dos corcheas y va a terminar, digamos, este grupo con con este motivo de semicorchea, corchea, semicorchea, ¿no? Entonces, hay una simetría, si se quiere, desde el punto de vista, todavía no les he mostrado la serie, no hemos hecho el análisis de por qué es una serie simétrica. Enseguida lo vamos a hacer. Bien, pero decía, José ya nos anticipaba aquí en ese comentario del chat, que también él había estado viendo mientras hablamos lo que pasa en el piano. ¿Y qué es lo que pasa en el piano? A ver, vamos a ver qué es lo que pasa en el piano. En el piano tienes aquí el re bemol, que es este re bemol, o sea, es el sonido 12. Y después tienes el si bemol, que es el sonido 11. Y este es el sonido 10. O sea, que es también la serie retrógrada que está sucediendo en la mano izquierda del piano. Estamos yendo del 12 al 1, ¿no? 7, este 6, 5, 4. Entonces, ustedes vean que... ¿Y después qué ocurre en el piano? Ocurre lo mismo. 1, 2, ahora ya es la original. 3, 4, 5, aquí abajo está el 6. Y lo que seguimos avanzando en los pentagramas de abajo, que no lo estamos viendo ahora, es la continuación, ¿no? O sea, el mismo fenómeno de la mano derecha, digamos, del violín, perdón, el mismo fenómeno ocurre en el piano, pero al revés, ¿no? Aquí, además, otra cosa, esta serie a nivel rítmico, podemos ver, bueno, entonces en este caso sería, perdón, aquí sería la retrógrada, porque va del 12 al 1, y aquí sería la forma original de la serie, ¿no? Esto es la forma original. Bien. Pero a nivel rítmico, seguramente ustedes también ya han debido notar en este momento que son los mismos ritmos, pero al revés. O sea, también hay una retrogradación de ritmos, porque esta negra es esta negra, ¿cierto? Estas dos corcheas es, son estas dos corcheas. Y en nuestro ritmo, este ritmo es el mismo que este. O sea, de alguna manera también tenemos una correlación y si vamos al siguiente compás, este es este es este y este ritmo es este. O sea, hay una simetría también dentro de lo que es la parte rítmica, ¿no? Entonces, a ver, borro todo eso para que se vea más claramente. Entonces, hay una correspondencia. Tenemos el mismo ritmo en la mano izquierda del piano que en la mano derecha, pero al revés, ¿no? Pero de atrás hacia adelante. O sea, hay una idea de retrogradar también todo el ritmo, ¿no? La idea básica, el motivo es tara, tari, ta, ta. Esa es la idea básica. Pa, pam, pa, pam, pa, que podría ser una danza, ya decía. Ya, pam, pa, pim, pam, pam. Ya, pam, pa, pim, pam, pim. Rapa, ta, 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 rapa, pa, 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 rapa, pa, pi, pa, pa, ¿no es cierto? Podríamos extraer de ahí una posible danza, ¿no? Entonces tiene una característica que no hubiera ocurrido obviamente en Schoenberg. Además, fíjense, ya vamos a hablar de la construcción por terceras que tiene esta serie, que de alguna manera cuando tú construyes la serie por terceras, cuando sacas acordes, también te van a salir acordes por terceras. Por lo tanto, van a salir algunos acordes muy consonantes, mayores o menores, cosa que en Schoenberg no ocurre. En Schoenberg no salen acordes mayores o menores, siempre salen acordes muy disonantes, ¿no? Bien, pero un detalle más, un último detalle antes de ver el análisis de la misma serie. Un detalle muy interesante, que como está construida esta estructura, esta introducción, esto es la introducción de la zona, como está construida con la serie original, dos compases del 1 al 12, con estos mismos ritmos, ¿no? Tara, tarita, ta, tara, tarita, ta. La vuelta está tita, tira, ta, ta, tita, tira, ta. O sea, es justamente lo contrario, ¿no?
En el piano tienes ta, ti, ta, tira, ta, ti, ta, tira, ta, tira, ta, ti, ta, tienes exactamente lo contrario, pero además, entre, entre cada compás, si ustedes encierran este compás, tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, y encierran este compás como si fuera un conjunto de matemáticas, mano derecha y mano izquierda, y encierran este compás como si fuera un conjunto, y encierran los otros compases que están en los pentagramas de abajo, encontramos la serie completa de la misma manera. Están los 12 sonidos de la serie, completitos, ¿no? El sonido uno, sonido 2, sonido 3, sonido 4, sonido 5, sonido 6, sonido 7, sonido 8, sonido 9, sonido 10, sonido 11 y sonido 12. Están los 12 sonidos completos de la serie. Y si vamos al segundo compás, estamos exactamente en otro sentido. Sonido 1, sonido 2, sonido 3, en el piano de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, sonido 4, 5, 6 hacia arriba, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, está volcado, el primer compás está volcado en el segundo compás al revés, ¿sí? Está la serie íntegra aquí y la serie completa aquí. Y está la serie completa aquí también. Sonido 1, sonido 2, sonido 3, sonido 4, sonido 5, sonido 6, sonido 7, sonido 8, 9, 10, 11 y 12. Y en el cuarto compás ocurre exactamente lo mismo. ¿Entienden? O sea, es muy cerrada esta estructura, es muy cerrada y hay que pensarla. O sea, no es una obra de ingeniería espacial, pero es una pieza que necesita sentarse un rato y hacer algún cálculo al respecto de las estructuras y además tratar de que sea algo musical, ¿no? Y justamente para mí lo musical es justamente ese sentido rítmico folclórico que se le puede dar al tocar esto. Yaram, pari, daram, tari, tari, daram, ta, ¿no? Y en el bajo, pom, pira, para, tari, pa, pa, pirarari, ta, ta. Se podría hacer, o sea, se le podría dar a este cantabile con expresión, se le podría dar siempre un carácter más danzable. Esa era la idea, que sea un carácter más danzable, ¿no? Eh, Aquí está lo que decíamos, aquí está lo que decíamos, que en este es el cuarto compás, que tiene la misma idea, es lo mismo, sonidos del 7 al 1, al 1 y al otro está al revés, y culmina en este mi, que es la nota número 1, porque la mano derecha va corriendo, el violín, perdón, va corriendo con el retrógrado y aquí llega al sonido 1. Y en esta cadencia conclusiva del final, en esta cadencia conclusiva del final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, están los 12 sonidos de la misma serie. Es un resumen de todos desde el punto de vista armónico, ¿no? A partir de aquí empieza el tema 1, el primer tema de la sonata, y tenemos una ampliación, tenemos una aumentación del tema. Es difícil ya, hay octavas, digamos, en el piano, y fíjense que dan intervalos de tercera justamente por la serie, pero de alguna manera esta estructura que podemos ver aquí, de aquí a aquí, podemos ver que es la misma célula que hemos usado al inicio, pero en valores aumentados. En vez de semicorchea es corchea, en vez de corchea es negra, en vez de corchea es semicorchea. Y aquí sí tienes las dos corcheas que habían antes, o sea, solamente este motivo ha sido aumentado. Aquí tenemos una aumentación, que es un procedimiento del contrapunto antiguo muy utilizado y que obviamente lo podemos utilizar también nosotros con total regularidad, ¿no?
Bueno, lo mismo va a pasar en el violín, lo mismo va a pasar en el violín, que va a repetir, digamos, el mismo tema, y aquí lo mismo. Ustedes tienen aquí la misma estructura, que es equivalente a la célula del inicio, del motivo inicial, que es eso, ¿no? Ta, 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 ta. Ese es un poco el motivo que se va repitiendo y ese va formando, digamos, es parte prácticamente de todo el movimiento, ¿no? Hay un segundo tema que ya es distinto, pero en este primer tema esta es la característica tanto de la escala, de la serie como del ritmo, ¿no? Y todos los valores, bueno, sería, no alcanzamos, ni sería el propósito. Habría que ver toda la parte del piano, el desarrollo pianístico, que, bueno, todo el desarrollo de notas de toda esa sonata, toda está en base, digamos, primero a la serie original, a la serie retrógrada, y hay otras formas de la serie, hay que construir la matriz serial. Ahora, ¿por qué es una serie simétrica? Vamos a ponerlo aquí abajo el mi. Tenemos un sol, tenemos el do, es la bemol, luego tenemos un do bemol, un fa sostenido, la fa natural, re, si bemol, re bemol. Esta es la serie original. Si nosotros la hacemos sonar a esta serie completa, a ver, son los 12 sonidos de la escala cromática ordenados de esta manera. Ahora, la característica de esta serie, si ustedes no se han dado cuenta, lo vamos a repasar, es que el intervalo que sirve de intervalo constructivo es la tercera. Imagínense ustedes, voy a escribir al lado, en el compás de al lado, dejando este compás libre. Esta es una escala pentatónica, es una escala pentatónica normal. Y lo que a nosotros nos llama la atención en la escala pentatónica es básicamente la presencia de el intervalo de tercera menor, porque se trata de una escala pentatónica menor, ¿no? Y aquí tenemos otra vez la presencia del intervalo de tercera menor. Esa es la construcción. Pero un elemento típico de la escala pentatónica, mayor o menor, es la presencia, y lo que nos suena muy fuertemente pentáfono, digamos, lo que suena fuertemente pentáfono es justamente esta tercera, ¿no? El sonido que tiene, que es muy característico dentro de la pentafonía, es este intervalo de tercera menor. Eso es lo que se escucha con mucha fuerza. Y entonces, pues, cuando nosotros tenemos esta serie, nosotros lo que podemos ver en la construcción de la serie que acabamos de mostrar, en la serie de la sonata, es que tienes la tercera menor como inicio de la serie y tienes aquí otra tercera menor y tienes aquí otra tercera menor y tienes un conjunto de terceras menores. Es un conjunto de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis terceras menores. Seis terceras menores. Son 12 notas que tienen el cromatismo y aquí hay seis terceras menores. Pero no solamente eso, sino que también podemos advertir que hay algunos otros intervalos que se van a producir entre estas terceras menores que por ahí son interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos
tercera mayor, ¿no? Aquí tenemos, si lo invertimos este intervalo, es el la bemol abajo, tenemos también otra tercera menor, tercera mayor, perdón, tercera mayor, do la hacia abajo, ¿no? Con lo cual, exceptuando este intervalo, podemos darnos cuenta que la serie globalmente está hecha en base a terceras. En un nivel es entre el sonido impar, el 1, 3, 5, 7, 9, 11, nos da tercera menor, y en los sonidos pares tenemos terceras mayores, a excepción de una tercera aumentada, que es la que ocurre entre el sonido 2, 4, 5, 6 y 7. O sea, que exactamente aquí está la mitad de la serie. Esta es la mitad de la serie, ¿verdad? Y entonces se articula a través de ese intervalo. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Qué otra cuestión se puede hacer como connotación de esta figura? ¿Y por qué realmente es simétrica esta serie? Bueno, es simétrica porque si uno lee la serie original, en este sentido, tienes una tercera menor que sube, tercera menor que sube. Ahora, aquí tenemos una tercera menor que sube. Aquí tenemos una tercera mayor que baja. Aquí tenemos una tercera mayor que baja. Aquí tenemos una tercera menor, ¿no? Aquí tenemos el sexta menor, sexta menor que sube, y aquí tenemos la sexta menor que sube. Nos olvidamos de esa tercera menor que baja, y aquí también tenemos la tercera menor que baja, ¿no? Que es esta misma tercera menor. Aquí hay una tercera menor que... Y finalmente tenemos, para terminar la serie, tenemos una tercera menor que sube, y aquí también tenemos la tercera menor que sube. Por lo tanto, esta mitad es la misma que esta mitad, es idéntica, tiene la misma interválica, son dos mitades idénticas, construidas del mismo modo. Por lo tanto, también sus retrógrados van a ser lo mismo. De aquí a aquí o de aquí a aquí da exactamente lo mismo. La serie, ¿qué pasa si la serie la leemos del sonido 12 al sonido 1? Hay una tercera menor que re bemol si que baja, tercera menor que baja. Aquí tenemos una tercera menor que sube. Aquí tenemos una sexta menor que baja, ya, sexta menor que baja. Bueno, si cambiáramos nosotros este mi bemol a la octava de arriba, también nos da la misma, haciendo la inversión del intervalo, tenemos la sexta menor que también baja, no, que sube, perdón, que sube. O sea, es al revés que esta. Esta baja porque es si bemol, re, y esta sería sol, mi bemol. Si el mi bemol lo transportamos hasta aquí, mi bemol, sería sexta menor que sube. Aquí tenemos tercera menor que sube, tercera menor que sube, ¿no? Porque es re, fa, tercera menor que sube, y aquí tenemos tercera menor que baja, que baja. Y aquí tenemos tercera mayor que sube, tercera mayor que sube, y aquí tenemos, cambiándole el intervalo, el la, digamos, aquí abajo, ¿no es cierto? Aquí abajo, el la bemol, tenemos tercera mayor que baja. Y finalmente,
tercera menor que baja, la fa sostenido, tercera menor que baja, y aquí tenemos tercera menor que sube. O sea que lo que estamos teniendo aquí en ese sentido es la serie inversa. La serie inversa va corriendo en este sentido, la serie inversa. O sea que la serie, en definitiva, poniendo en limpio esto, retrógrada es idéntica a la serie inversa. Y la serie original es idéntica a la serie retrógrada inversa. Las mitades son iguales, la interválica es la misma. Por lo tanto, aquí nosotros solamente tenemos 24 posibles lecturas seriales, no tenemos 48. Si nosotros hiciéramos toda la matriz serial, vamos a encontrar que lo que tenemos es 24 posibilidades y no tenemos 48, porque esta serie retrógrada es idéntica a la serie inversa, es la misma serie, la retrógrada que la inversa. Y la serie original, la que corre de aquí, esta serie es la misma serie que la retrógrada inversa. Nos va a dar las mismas notas. Entonces, ustedes ven que esta es una serie con un color andino, pero construida de manera como una serie dodecafónica. Entonces, no sé si se entiende, ha habido que pensarla, digamos, ha habido que pensarla esta serie, pero finalmente hemos obtenido una serie construida en base en base a intervalos de tercera, pero no va a sonar, indudablemente, no va a sonar a Schoenberg, ¿no? No va a sonar a la dodecafonía de la Escuela de Viena, ¿no? Yo trato de tener, por la parte del ritmo, por la parte de la organización de las notas, trato de dar un color que a mí me interesa, que es el color que tenga la pieza, que sea un color más consonante, más de terceras, más de acordes mayores y menores, y más melódico por el lado de la pentafonía andina, ¿no? Una cosa es interesante con esto de las alteraciones, cuando uno revisa, uno va a ver, por ejemplo, cosa rara en Schoenberg, es que todas las notas, hay obras en que todas las notas están alteradas, aún los B cuadros, o sea, aparecen B cuadros. Cuando no hay alteración, aparece como do B cuadro, sol B cuadro, o sea, aparecen B cuadros, que normalmente en la música tonal uno no pone B cuadros, cuando no hay alteración uno no pone nada, ya se entiende que ya no hay alteración, ¿no es cierto? Pero en el caso de Schoenberg, como había esta cuestión de que de las 12 notas, había que aclararlo, ellos escriben y podremos ver varias partituras en las cuales todas, absolutamente todas las notas tienen una alteración delante. Las técnicas son simplemente técnicas, ¿no? Hay técnicas de composición, la dodecafonía es un método de composición, pero también uno desarrolla una técnica en base a la dodecafonía, es un recurso técnico que vamos a emplear y sin embargo, obviamente, uno tiene que aplicar esa técnica al interés actual. La técnica es técnica, la técnica no está vinculada a un estilo, a una estética, ¿no es cierto? Es decir, si yo soy un carpintero y tengo una técnica para cortar con el serrucho la madera, para serruchar la madera o para cortar la madera, esta herramienta que es el serrucho y mi técnica para cortar la madera, no tiene que ver con el tipo de muebles que yo voy a construir, con el estilo, digamos, de configuración del mobiliario, del trabajo que yo entregue, ¿no es cierto? Simplemente es una técnica. Entonces, igualmente en la música, las técnicas de composición, la técnica de la dodecafonía, la armonía también es una técnica, el contrapunto es una técnica, son técnicas de composición, ¿no? Por eso hay armonía clásica, armonía barroca, armonía moderna, armonía jazz, ¿no es cierto? Hay tipos de armonía, porque son técnicas, ¿no es cierto? Y que uno va a utilizarlas en función del tipo de mueble que quiere obtener, o sea, del tipo de música que quiere obtener.
uno siempre va a utilizar para su propio lenguaje. Por eso, digamos, yo decía que en una clase de composición, por lo menos en el caso mío, yo nunca pretendo que ustedes aprendan o que compongan un estilo determinado, ¿no es cierto? El estilo es una cuestión que es totalmente individual de cada uno. Simplemente hay recursos técnicos y hay que poder hacer un buen mueble y cada uno diseñará ese mueble o construir el mueble en el estilo que le parezca, ¿no? En el estilo que le guste, que necesite hacerlo. Entonces, las técnicas y las herramientas son eso, son herramientas. Entonces, yo voy generando mi propia técnica en base a las herramientas que yo tengo, que son las mismas herramientas que yo les estoy dando o que yo he adquirido o que he aprendido o que cualquiera va aprendiendo a través del análisis de partituras, a través de leer a otros autores y de ver otra música, de escuchar otra música, uno adquiere herramientas, pero de ahí en más, al principio, la copia, digamos, y la imitación de estilos es muy habitual porque todavía uno no tiene su propio lenguaje, su propio estilo. Pero una vez que uno primero aprende a manejar bien las técnicas, por eso es importante que el compositor maneje muy bien la armonía, el contrapunto, la instrumentación, son herramientas que vamos adquiriendo. Y en base a esas herramientas nosotros vamos a ir desarrollando paulatinamente una técnica propia. Pero para aprender y para adquirir esas herramientas tenemos que analizar muchas obras, estudiar mucha música, etcétera, para que todo eso finalmente nosotros desechemos aquellas herramientas o aquellas técnicas que no son, que no nos interesa o que no van a resolver nuestros problemas y nos quedemos con las que sí van a resolver y van a atender, digamos, a nuestras necesidades como compositores, ¿no? Yo necesito las herramientas, ir teniendo cada vez más cantidad de herramientas, porque cuantas más herramientas tenga, aunque algunas no las use, pero las voy a tener y de repente en algún momento me van a hacer falta. Entonces, cuantas más cantidad de herramientas técnicas, llámese técnicas, ¿no es cierto? Llámese conocimiento de elementos como la orquestación, etcétera. Cuantas más herramientas yo tenga, pues más fácil va a ser para mí trasladar la idea que tenga, que se me ocurra en algún momento o que necesite para una obra musical, más fácil va a ser utilizar y construir la música porque voy a tener las herramientas necesarias para construir esa música. Eso es básicamente el secreto de la composición, estar muy atento a lo que sucede, a lo que pasa, tomar nota, tomar apuntes, escuchar música, pero con un sentido crítico, aún la música que no te gustaría escuchar normalmente por placer, pero creo que al el compositor no hay mayor placer que el placer de inventar algo nuevo, de descubrir algo que no existe, pero para eso necesitas absorber la música y todo lo que puedas, todo estímulo es bueno para motivar a nuestra creatividad. Vamos a escuchar una pieza la próxima clase de un compositor ruso que se llama Alfred Schnittke, que es un compositor impresionante que se los quiero presentar porque es un compositor que genera mucho impacto y mucha motivación, ¿no? Por el tipo de estética que tiene y por cómo piensa la música, ¿no? Cada compositor es un universo completamente distinto. Bueno, amigos, gracias. Feliz sábado. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, pásenla bien este fin de semana. Nos vemos.